quiero que en esta noche nos preparemos para la enseñanza y recordemos, aquí en la Iglesia La Roca tenemos un lema antes de entrar a las Sagradas Escrituras, a la exposición bella de la palabra del Señor, que es una belleza la palabra del Señor, ¿verdad? Hay que atesorarla y amarla con todo nuestro corazón. Nos gusta hacer una oración especial. Si quiere la audiencia seguirla con nosotros, lo pueden hacer. Y vamos a hablar de esta manera. Amado Padre Celestial, en esta noche hemos venido a edificar nuestra casa sobre la roca. Vengan lluvias, se desborden ríos, soplen vientos. Mi casa no va a caer porque está construida sobre la roca. Escucho, atiendo, entiendo, discierno, aplico y amo tu palabra. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Estamos en un tema muy lindo y muy interesante, lo que es la teología práctica, y es el tema de la expiación. Algo va a pasar con toda nuestra audiencia. A medida que usted nos sintoniza, pone atención, le da el mérito que requiere una enseñanza, de estar sentadito, en quietud, tomando notas. Algunos aquí presentes les hemos entregado las notas para hoy. El resultado va a ser tan hermoso que eventualmente usted ni se da cuenta, paulatinamente usted va a tener un crecimiento espiritual extraordinario y una fundación fuerte en lo que es la sana doctrina. Para eso hicimos el esfuerzo de llegar hasta ustedes. De eso se trata. Aunque usted sea nuevo en Cristo, aunque usted ya tenga un tiempo en Cristo, aunque usted sea un simpatizante del cristianismo, queremos es favorecerle a usted con buenas enseñanzas para que usted empiece a crecer en el conocimiento de la fe en Cristo Jesús a través de las Sagradas Escrituras establecidas por nuestro Padre Celestial. Entonces hoy abordamos el tema de lo que es la expiación. Y a medida que abordamos el tema, pregúntese, ¿cómo puedo yo tratar con ese tema? ¿Y por qué es necesario ese tema entenderlo en mi teología práctica? Sabemos que la eficacia de la expiación es el tema de hoy y hacemos dos preguntas al comenzar. ¿Qué hace para el hombre la obra? ¿Qué hace para el hombre la obra expiatoria de Cristo? ¿Y qué produce en su experiencia? Entonces miremos lo que sucede con lo que la obra del Señor, como la eficacia de la expiación da lo siguiente: el perdón de la transgresión. Todos hemos pecado y tenemos que recibir un perdón, la libertad del pecado, el don de la vida eterna y la vida victoriosa. Vamos a tomar esos elementos en esta noche para descubrir lo bello, lo importante, lo que es la eficacia de la expiación, porque es suficiente. Cuando Jesús dijo en la cruz, consumado es, Él dijo obra completa. No tenemos que agregarle ni disminuirle. Todo fue entregado en la cruz por ti y por mí. Y tenemos que entender nosotros ese significado. Muchas veces nosotros no nos damos ni cuenta a la bendición que es tener energía aquí en la iglesia y tener esa electricidad. Cuando hablo de energía, hablo de la electricidad que nos provee a nosotros aprender todas estas herramientas para que la imagen le llegue a ustedes. Y yo no soy experto ni soy ningún técnico, no soy electricista, no sé cómo todo eso funciona, pero una cosa sí es que estoy bendecido porque esa electricidad llega y provee esta herramienta para que llegue a ustedes. La salvación es algo, la expiación es algo que quizás usted no entienda todo el trasfondo de eso, pero si usted aceptó a Jesús como su Salvador y lo ha confesado como su Señor y lo ha creído en su corazón que en el Señor, entonces lo que va a pasar es que aunque usted no lo entienda todo ahora, por ahora, porque eventualmente lo va a hacer, usted es salvo y tiene esa salvación ya y tiene la bendición de ser salvo. Y eso vamos a tratar hoy de la expiación para que entienda un poquito más el gran galardón que usted ha recibido a través de la sangre preciosa de Cristo Jesús. Primera de Pedro 1, 18 y 19 dice: sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibiste de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como la de un cordero sin mancha y sin contaminación. Este versículo
es un eslabón de bendición. Este versículo es un tesoro, porque nos dice a nosotros justamente lo que significa la expiación. ¿Qué se trata con la expiación? Nos quita a nosotros eso de lo que es, nos da el perdón de la transgresión, nos da la libertad del pecado, nos da la liberación de la muerte, el don de la vida eterna y sobre todo nos ayuda a tener una vida victoriosa en Cristo Jesús. Miremos, empezamos con la primera parte de la lección, y lo que significa la expiación y lo que hace para nosotros. Y eso significa el perdón de la transgresión, el perdón del pecado. La expiación trae ese perdón. El hombre puede tratar de hacer muchas cosas para adquirir ese perdón por sí mismo, pero no lo va a lograr, porque ese perdón únicamente requiere lo que leíamos nosotros ahí en las cartas de San Pedro, la importancia que eso requiere un cordero especial, un cordero sin mancha, un cordero santificado, un cordero apartado. Y ese cordero ya fue el Señor Jesucristo, el cual aún Juan el Bautista, cuando lo vio de lejos entrando al río Jordán, dijo: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. El siguiente día vio Juan, dice en Juan 1:29, Juan vio a Jesús y vio a Juan. El siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él y dijo: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Se requería ese cordero, se requería la obediencia de Jesucristo de ir a la cruz por nosotros. Y su sangre trae ese poder de expiación. Únicamente la sangre de Jesús trae el poder de expiación, de quitar la transgresión que teníamos nosotros, el pecado del pasado, el pecado presente. Tenemos que entender que fue la sangre de Cristo Jesús que nos limpió y nos lavó de ese pecado. Efesios 1:7 nos recuerda a nosotros, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados según las riquezas de su gloria. En quien tenemos la redención por su sangre, el perdón de pecados según las riquezas de su gracia. La redención, tenemos la redención. ¿Qué redención? El pago que era nuestro, tenemos que asumir y pagar ese precio, pero Jesús lo pagó por nosotros. Mi deuda fue paga por el Señor Jesucristo. Imagínense que usted estuviera súper endeudado y fuera, su creador fuera a tomarlo de esclavo, que es lo que hace el pecado, nos esclaviza. Pero viene alguien y dice: aquí pago toda la deuda, y te hace libre ya de esa deuda, y ya no eres esclavo a tu acreedor. Entonces, de nuevo, es el don de la expiación, el regalo de la expiación que nos da a nosotros apropiadamente la oportunidad de ser perdonados una vez y para siempre. Mi pecado del pasado ya quedó atrás y no va a regresar en el futuro, aun cuando vaya a la presencia del Señor. Mis pecados no van a ser mencionados porque fueron borrados, quitados y lavados por la sangre del Cordero Jesucristo. Gracias por ese amén. Apocalipsis 1:5 nos dice la importancia de su sangre poderosa. Apocalipsis 1:5 dice: y de Jesucristo el testigo fiel, el primogénito de los muertos y el soberano de los reyes de la tierra, el que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre. Por eso es tan importante entender que el acto de expiación requería y demandaba derramamiento de sangre, y una sangre santificada y perfecta. Y esa sangre es la sangre de Cristo Jesús. Yo a veces digo, y eso es obviamente algo personal, que digo que la sangre de Cristo Jesús debió ser tipo O positiva. Positiva porque tiene el símbolo de la cruz, y O porque es la sangre que es universal, la sangre que cubre todo pecado de todo individuo que se ha arrepentido sinceramente ante Dios de su pecado. Esa sangre poderosa que nos limpia, nos lava,
nos redime y nos presenta ante el Padre Celestial como justos ante Él. Juan 5:24 nos explica, Jesús, de cierto digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. En el momento que aceptamos nosotros el regalo de la expiación, el regalo de la salvación en Cristo Jesús, hemos pasado por una puerta de un lugar llamado muerte a una apertura de vida. Y obviamente todos, si Jesús no ha venido antes por su iglesia, todos vamos a pasar eventualmente por la muerte física. Pero hay dos tipos de muerte, está la física y la espiritual. Y hay muchas personas hoy en día que están apartados de Dios, que no quieren nada con Dios, que están tan ocupados en sí mismos, en sus propios quehaceres y en sus vidas, y han puesto a Dios a su distancia y no quieren saber nada con Dios, y lo han resistido aun cuando Dios les ha hablado de muchas maneras y de varias formas, y lo han resistido. Esas personas están muertas. Están vivas físicamente, pero espiritualmente están muertas. El día que usted recibió a Cristo Jesús como un Salvador, el momento que usted lo acepta como su Salvador, ese día usted pasa de muerte a vida. Aún si algún día físicamente va a morir, como todos, si Jesús no ha venido antes, el retorno por su iglesia, eventualmente esa vida continúa porque Jesús vino a darte vida y vida eterna. Sabemos que el pecado tiene un precio. La paga del pecado es muerte. Romanos 6:23 nos dice, 3:23. La paga del pecado es muerte. Cuando nosotros hemos permitido que el pecado nos aborde a nosotros, cargamos nosotros un peso innecesario. Y ese peso tiene un precio. El pecado conduce al pecador a esclavitud. El pecado le trae un peso a su vida que no le permite el progreso y el diseño por el cual Dios lo envió a este mundo. La misión de ese individuo está truncada simplemente porque el pecado tiene un precio. Tú dirás, pero hay personas que tienen muy buena vida y no son religiosos, no andan con Dios ni nada. Todo tiene su momento. Dios es tan soberano y tan bueno que nos permite a nosotros, a todos nosotros, rico, pobre, alto, grande, viejo o niño, nos da un tiempo para que vengamos al arrepentimiento, porque Dios quiere que todos vengamos al conocimiento de Cristo Jesús y podamos llegar al arrepentimiento. Es el don de Dios, es el deseo de Dios. Es por eso que nosotros tenemos que entender que la expiación nos dio libertad del pecado. Ya no cargo más ese pecado, ya no lo asumo más. Gracias a Jesucristo que pagó el precio por mí. Romanos 6:1-2. Pablo hace una pregunta a los romanos. ¿Qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? ¿Vamos a perseverar en el pecado para que la gracia abunde? En ninguna manera. Porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? Eso es muy importante entender. Porque una cosa es venir a Cristo Jesús, ser salvo, y otra cosa es entender que en el momento que usted aceptó a Cristo como su Salvador, usted ya se ha apartado del pecado. Va a haber momentos de tentación, sí. Va a haber momentos que a usted se le va a ir un poquito el enojo, la ira, o a algunos mucho, sí. Puede pasarle eso, pero usted tiene un aliado, usted tiene una gran ayuda dentro de sí mismo. Tiene el don del Espíritu Santo, tiene el bautismo del Espíritu Santo, tiene el Espíritu Santo que le ayuda a usted como el consolador y el consejero para que usted pueda aplastar el pecado cuando venga a afectar su vida y a sumergirlo. ¿Qué pues diremos? Pablo entendía esto. Que algunas personas iban a pensar, si confieso a Jesús como mi Salvador
y ya entro en salvación, entonces puedo pecar liberalmente porque ahora tengo ya quien me liberó de mis pecados pasados. Y eso es lo que tenemos que entender. Ahora que estamos en Cristo Jesús, hemos tomado una decisión personal, cada uno de nosotros, apartarnos del pecado, porque el pecado tiene un precio, tiene una carga y paraliza sueños y afecta el progreso de muchos hogares. En el pecado trae mucho daño a las familias, y es por eso que hay que entenderlo como individuos, cada uno de nosotros, que no vamos a perseverar en el pecado para que la gracia abunde, porque hay un versículo muy lindo que está también ahí en Romanos, donde dice que donde abunda el pecado, sobreabunda la gracia. Eso no significa que yo voy a estar pecando liberadamente para que abunde la gracia en mí. Ya no es necesario. Si he sido apartado y he confesado a Jesucristo como mi Salvador, mi enfoque es estar apartado de las condiciones mundanas y lo que el mundo exige, como el éxito y la prosperidad. Voy a estar apartado de lo que dice y exige la palabra, como la prosperidad y el éxito que viene solamente de parte del Señor. Romanos 6:13 nos dice: ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumento de iniquidad, sino presentaos vosotros mismos a Dios como vivos dentro de los muertos, y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia. Nuestro cuerpo no es un instrumento de iniquidad. Ahora somos el templo del Espíritu Santo. Si usted quiere tener un tiempo de tarea, para los que nos están viendo, les motivo a que lean despacio, después que terminemos la lección, Romanos 6 a Romanos 8, y descubra lo que es esta lucha interior en lo que es el conocimiento de cómo nos afecta el pecado, lo que es el conocimiento, qué hace el pecado en nuestras vidas ya siendo creyentes, y cómo puede tropezarnos el pecado. Y por eso nosotros, como creyentes y apartados y santificados y justificados por la sangre de Cristo Jesús, tenemos que vivir una vida consagrada para Él. Y no es difícil si usted se apropia de las promesas de Dios, si usted continúa una comunión con el Espíritu Santo, pidiéndole ayuda al Espíritu Santo con las cosas que usted no puede superar o cargar más. Entréguese al Señor el pecado, lo que esté afectando a su vida, cualquier situación pecaminosa, entréguese al Señor para que usted pueda caminar en libertad con la que fue escogido y fue llamado por el Señor. Ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumentos de iniquidad, sino presentaos vosotros mismos a Dios como vivos entre los muertos, y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia. Tú y yo, porque hemos escogido y hemos elegido a Jesucristo como nuestro Salvador y aceptamos el regalo de la expiación, nosotros somos vivos en medio de los muertos. Aquellos que no conocen a Jesús están muertos. Aquellos que no tienen a Jesús en su corazón están muertos. Nosotros por eso tenemos que vivir esas vidas de que somos nosotros luz al mundo y somos sal en este mundo. ¿Por qué? Porque nuestro cuerpo no es un cuerpo de iniquidad, sino un cuerpo de santidad para la gloria del Señor. ¿Qué pasa? Pablo nos exige: porque el pecado no se enseñará de vosotros, pues no está bajo la ley, sino bajo la gracia. El pecado para el creyente siempre lo va a perseguir. Y por más que te persiga, si tú clamas al Señor y lo resistes, eventualmente vas a entender que nuestro pecado el pecado no se va a enseñorear de tu vida. Cuando una persona realmente no entiende muchas cosas, de qué se trata la iglesia, las cosas del Señor, sino peca deliberadamente, esas personas tienen una tendencia muchas veces a resistir lo que es verdad de la palabra del Señor, de vivir una vida sin contaminación. Y el resultado es que eventualmente se retiran de la iglesia, hablan mal, se quejan, son criticones, etcétera, etcétera, simplemente porque ellos están en un momento en que están en desacuerdo, que no están caminando con el Espíritu Santo como el Espíritu Santo lo requiere, porque el Espíritu Santo es santo y requiere que nosotros caminemos y nos consagremos en Cristo Jesús. Bueno, pastor, ¿y qué tal si yo cometo un error? Confiéselo, arrepiéntase y voltee 180 de ese pecado de inmediato, y usted va a encontrar una vez más ese perdón de parte del Señor.
Gálatas 3:13 nos habla el precio de lo que es la paga del pecado. Cristo nos redimió de la maldición de la ley, porque el pecado trae maldición. Hecho por nosotros maldición. Jesús asumió en la cruz toda maldición, porque está escrito: maldito todo aquel que es colgado en un madero, para que en Cristo Jesús la bendición de Abraham alcance a los gentiles, a fin de que por la fe recibimos la promesa del Espíritu. Es muy clave esto, entenderlo, muy clave, entender que es por esa fe en Cristo Jesús que nosotros somos libres de todas esas maldiciones. Jesucristo tomó toda maldición en la cruz. Tu pecado, mi pecado, pecado de todo el mundo en las generaciones, Jesús lo tomó ahí en la cruz. Por eso cuando Él clamó como un mártir en la cruz y dijo: Padre, Padre, ¿por qué me has abandonado? Hubo un sentido en un momento en Cristo Jesús, unos instantes de sentirse abandonado, y obviamente en la santidad del Padre y ver todo el pecado del mundo sobre su Hijo Jesucristo, hubo un momento en que Jesús se sintió apartado de Dios, dado a que el pecado de todos nosotros estaba sobre Él, porque el pecado es que nos aparta a nosotros como individuos de Dios. Y por eso Jesucristo, nuestro Redentor y nuestro reconciliador, nos atrajo a Padre a través de la obra redentora, la expiación de su sangre. Tito 3, 5 y 6 nos dice: nos salvó no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho. ¿Saben? Muchas veces nosotros pensamos que somos muy buena gente. Es otra de las excusas que mucha gente tiene. Yo no necesito de Dios porque yo soy buena gente. Yo trato bien a los demás, no tengo vicios, pago mis impuestos, hago lo mejor que pueda, trabajo muy bien y etcétera. Pero nuestra justicia, dice la palabra, que es muy parecida a trapos sucios, porque la única justicia que nosotros podemos tener es la justicia de creer en aquel que murió en la cruz por ti y por mí, y aceptar ese don de justicia. Soy justificado y somos justificados única y exclusivamente por la sangre de Cristo Jesús, no por mis hechos. A pesar de que yo pueda ser muy buena gente y de comer a los pobres y bendiga a los demás, eso no va a contar siempre y cuando lo primero es aceptar que Jesús es el Señor de mi vida, y lo demás vendrá como añadidura. Nos salvó no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo, aleluya, el cual derramó en nosotros abundantemente por Jesucristo nuestro Salvador. El lavamiento y la regeneración por la renovación del Espíritu Santo. Cuando nosotros hemos venido a Dios y hemos entregado sinceramente nuestras vidas al Señor, va a haber fruto de cambio. Si usted sigue siendo una persona mentirosa, envidiosa, celosa, codiciosa, y piensa que porque lee la Biblia está bien, obviamente que no. Tiene que haber un cambio genuino. Y vamos a entrar después en lo que es la teología de la salvación. Y la gente pregunta: ¿la salvación se puede perder o no se puede perder? Se los dejo a ustedes para las próximas lecciones. Pero sí quiero decirles que una persona que sinceramente tomó un paso de fe, y a pesar que tenga ciertas dificultades y todavía tenga muchas cosas por hacer, y aceptó a Jesucristo, el día que lo aceptó, vino el Espíritu Santo a reposar en esa persona y a empezar a regenerarlo. El don de la regeneración viene a través de la comunión del Espíritu Santo, que nos trajo al conocimiento de Jesús, el cual nos redimió por su sangre redentora. Y a través de esa sangre soy justificado, soy salvo, soy redimido y soy regenerado de una vida pecaminosa y desgenerada, solamente a través de Jesucristo. Jesús respondió: ese es a Nicodemo: de cierto digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. La sangre de Cristo Jesús nos limpia, nos lava. Agua, el símbolo de ser lavados. El bautismo, de ser lavados.
esa agua y el Espíritu. Hay que nacer de nuevo. Eso es lo que requiere. Es algo tan sencillo, pero tan poderoso. Solamente hay que nacer de nuevo, porque vivimos, el que no tiene a Cristo Jesús en su corazón, está físicamente vivo, pero espiritualmente muerto. Vamos ahora a lo que es la eficacia, de nuevo, de la liberación de la muerte. Cómo el don de la expiación nos liberó a nosotros y nos libera de lo que es la muerte. Juan 11:26 nos dice: todo aquel que vive y cree en mí no morirá eternamente. ¿Crees esto? Es una pregunta. Eso fue cuando Jesús levantó a Lázaro. Y hace esta pregunta a los que estaban presentes. Cuando nosotros creemos en Cristo Jesús, sabemos que el momento que nuestra vida termine aquí, estaremos presentes con Él. Así es sencillo. Él dijo bien claro, ahí en Juan 11:25, dijo Jesús: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Todo lo que pide Dios a nosotros es creer en la acción expiatoria de su Hijo Jesucristo para nuestras vidas. Hebreo nos concuerda lo siguiente: pero vemos que aquel que fue hecho un poco menor que los ángeles, a Jesús, coronado de gloria y de honra, a causa del padecimiento de la muerte, para que por la gracia de Dios gustase la muerte por todos. Por la gracia de Dios gustase la muerte por todos. Jesús pagó un precio. Él fue a la cruz, pagó el precio del dolor, de la burla, de la broma, de las bofetadas que le dieron. Todo eso lo merecíamos nosotros, pero Él lo pagó. Y lo hizo, entregó su vida y entregó a su misión con gozo para rescatarte a ti y a mí. Porque convenía que aquel cuya causa son todas las cosas, y por quien todas las cosas subsisten, que habiendo llevar muchos hijos a la gloria, perfeccionase por aflicciones al autor de la salvación de ellos. Jesús, como perfecto Salvador, pagó el precio por nosotros, completo, para que nosotros hoy, nuestro autor de la salvación, nos haya dado a nosotros todo lo que necesitamos. Señor, te alabamos y te bendecimos. 2 Corintios 5:21 nos explica y nos dice el Señor algo muy especial: aquel que no conoció pecado, por nosotros, esta es la obra expiatoria, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en Él. Es a través de Él que recibimos esa justicia. Romanos 8:10 nos advierte: pero si Cristo está en vosotros, el cuerpo en verdad está muerto a causa del pecado, mas el espíritu vive a causa de la justicia. Ahora, hemos visto que a través de la expiación hemos recibido nosotros el perdón de los pecados, hemos tenido liberación de la muerte, y ahora miramos, también tenemos el don de la vida eterna, y ahora miramos este don de la vida eterna, según nos dice Meyer Pearland. Nos dice, vamos a lo que dice la palabra del Señor, tan hermoso el versículo que compagina todos los versículos y nos aclara la razón de nuestra existencia y el llamamiento que tenemos de parte de Dios. Porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo,
a su Hijo unigénito, al único, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Lo que es la salvación, más allá de esta vida personal, más allá de esta vida en este mundo, tenemos una salvación que perdura por la eternidad, porque Jesús vino a rescatar lo que se ha perdido, porque no envió Dios, dice Juan 3:17, a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. Romanos 6:22 nos explica también la importancia y el entendimiento que tenemos que entender nosotros, que hemos sido liberados y ahora tenemos la libertad de vivir una vida fructífera para el Señor, porque ya el pecado no tiene ese peso sobre nosotros y ya podemos andar nosotros en esa santificación. Mas ahora que habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios, tenéis por vosotros fruto la santificación y como fin la vida eterna. Qué lindo es saber que más allá de estar aquí en esta tierra, tenemos una vida eterna a través del fruto que tenemos nosotros por la redención de los pecados. Tito 1 nos dice: y en la esperanza en la vida eterna, la cual Dios, que no miente, prometió desde antes del principio de los siglos. Dios dio esa esperanza, y esa esperanza la dio a través de la muerte, la resurrección y la ascensión de Cristo Jesús, su Hijo unigénito. Ahora bien, no solamente la expiación nos da a nosotros el perdón de los pecados, libertad del pecado, el don de la vida eterna, sino también la expiación nos da a nosotros una vida victoriosa. La eficacia de la expiación en cuanto a la vida victoriosa. Gálatas 2:20 dice: con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Gálatas 2:20 nos da a nosotros una clave muy importante de cómo vivir nosotros diariamente. Hay que resistir el pecado, hay que resistir las ofensas, hay que resistir los malos momentos y las malas palabras de otros. Hay que concentrarnos en lo que Dios nos trajo a nosotros y cada día recordarnos a nosotros cuando el pecado golpea nuestras puertas. Hay que contestar de esta manera: yo con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual él mismo se entregó a sí mismo por mí. Cada vez que usted tenga esa tentación, reclame esta promesa de Gálatas 2:20. Apocalipsis nos dice lo que hemos logrado nosotros, una vida victoriosa a través de la sangre del Cordero. Dice, yo le dije: Señor, tú lo sabes. Y él me dijo: estos son, hablando de los testigos fieles, estos son los que han salido de la gran tribulación y han lavado sus ropas y las han emblanquecido en la sangre del Cordero. Qué lindo es reconocer que nuestra ropa, lo que estamos hablando de nuestra investidura, de nuestra persona, cuerpo, alma y espíritu, ha sido transformada y cambiada por la sangre del Cordero y han sido emblanquecida por esa sangre. Y es por eso tan importante reconocer que hemos vencido. Y ellos le han vencido por medio de la sangre del Cordero y de la palabra del testimonio de ellos. Y menospreciaron sus días hasta la muerte, hablando de los que salen de la tribulación. Estas personas que vienen a Cristo Jesús y van a darlo todo por Jesús, por Él y el Cordero. La sangre del Cordero y la palabra del testimonio de ellos han vencido. Tú y yo somos vencedores. Hebreos 2:14 al 15 nos dice: así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, él también participó de lo mismo para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es el diablo, y librar a todos los que por el temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre. Otra de las bellezas
otro punto importantísimo en cuanto a la expiación y sus logros es que Jesús venció la muerte y que Jesús venció al que tenía la llave de la muerte, es Satanás. Ahora Jesús nos da vida y vida eterna. Jesús lo dijo a sus discípulos: oh, yo veía a Satanás caer como un rayo. He aquí, os doy potestad de hollar serpientes y escorpiones y sobre toda fuerza del enemigo, y nada nos dañará. ¿Sabe que si estás en Cristo Jesús, ahora tú te puedes poner en fuerza y en poder, porque nada te va a tocar, porque Jesús lo ha prometido, que tú tienes potestad de hollar serpientes y escorpiones y sobre toda fuerza del enemigo, y nada os dañará. Ahora el juicio, cuando nos dice: de este mundo, ahora el príncipe de este mundo será echado afuera, y yo, Jesús, si fuera levantado a la tierra, a todos atraeré a mí mismo. Cosa que ya sucedió. Y lo más lindo es que Jesús, en su obra en la cruz, despojó a los principados. Los despojó y los exhibió públicamente. Dice la palabra en Colosenses 2:15: y despojando a los principados y a la potestad, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Por eso nosotros somos más que victoriosos. Ante todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Por lo cual estoy seguro que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Nosotros somos más que victoriosos por esa sangre preciosa que nos quitó todo el pecado, que nos da una vida victoriosa y que nos da vida eterna. Gloria sea el Cordero, bendito sea el nombre de Dios. Gloria sea el Señor. Gracias, Padre Santo. Gracias, Hijo. Gracias, Espíritu Santo.